Que Dios te bendiga, hermano, amigo. Es un placer llevar la palabra de Dios hasta donde tú te encuentres. Quiero invitarte a que podamos leer lo que la palabra del Señor nos dice en el libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 16 al 19. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Es posible mantener el gozo en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de cualquier frustración que estés viviendo. En la humanidad, te diría yo, no es posible. Entonces, ¿cuál es el secreto para poder ser feliz, para que los cristianos podamos mostrar una correcta actitud ante una situación adversa? Y aunque en medio de las dificultades muchas veces hemos llorado y le hemos reclamado a Dios. Y en esta ocasión el profeta Habacuc le reclama a Dios, pero llega el momento en que Dios habla con él. Y en medio de las palabras, en medio de la respuesta, en medio de lo que Dios muestra, el profeta da una expresión de fe. Quiero que me acompañes para que juntos podamos ver cómo podemos nosotros encontrar la felicidad en medio de las situaciones difíciles, en medio de las situaciones adversas. Primeramente, lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer nuestro estado en medio de la crisis. ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos en medio de la crisis? Como decía, nos mostramos muchas veces molestos, frustrados, debilitados, sin ánimo de seguir adelante. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer nuestra debilidad delante del poder de Dios. Pero muchas veces nos mostramos orgullosos y se nos olvida que somos polvo. La palabra del Señor nos enseña en el Salmo capítulo 8, versículo 4. ¿Quién es el hombre para que tú te acuerdes de él, Señor? ¿Quién es el hombre para que tengas memoria de él? 2. Debemos de tomar la decisión de permanecer en el gozo, aunque no haya fruto, aunque no haya nada. Aunque no haya trabajo, aunque no haya cosecha, a pesar de las heridas, a pesar de todo, nosotros tenemos que mantener nuestro gozo, nuestra confianza en el Señor. Nosotros tenemos que entender que el proceso va a ser de bendición. Y la carta a los tesalonicenses, la primera carta a tesalonicenses, nos dice de esta manera en el capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A pesar de la escasez, a pesar de que no haya provisión muchas veces, pero yo te voy a decir algo. Si hay una de las cosas de las cuales Dios ha tenido cuidado es siempre de nosotros, de proveernos lo que necesitamos. Entonces, a pesar muchas veces de la escasez, yo permanezco en Dios. Yo permanezco leal, permanezco fiel en Dios, porque Él es el que me llamó, porque Él es el que me tomó. Y Dios no va a defraudar su palabra. Una de las cosas es que nosotros reflejamos nuestra fidelidad a Dios, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Se humilló, se entregó hasta lo sumo.
sufrió tanto por mí. Y yo no puedo en este momento estar reclamándole al Señor solo porque no tengo ciertas comodidades en este tiempo. Solo porque no hay en este momento, aunque la aflicción, la preocupación nos llega a nuestras vidas. Pero hay una de las cosas que tenemos que aprender en medio de las crisis: mantente fiel, mantente leal, porque Dios nunca falla. Amén. No te debes de enfocar tanto en la destrucción, en lo que esté sucediendo alrededor. Dios quiere que pongas siempre tu mirada en alto, porque de arriba viene la bendición. 3. Tenemos que hacer una declaración de fe y esperanza. En medio de esta crisis, yo tomo la decisión de alegrarme en Dios. Yo tomo la decisión de serle fiel a Dios porque Él ha sido fiel conmigo. Yo tomo la decisión de permanecer en Dios. En medio de todo lo que está pasando, si la fuente de tu gozo son las posesiones que tienes, si tienes carro, tienes casa, tienes terreno, y tú pones tu confianza y tu gozo en lo que tienes, hermano, cuando se muera ese ternero, cuando se muera esa vaca, cuando pierdas las posesiones, te vas a entristecer y vas a llorar, porque la fuente de tu gozo está errada, no es Cristo. Yo quiero que sepas que Dios es más grande que cualquier problema que estés pasando. Y esto no es pensar de forma positiva, sino depender de Dios. Esto es confiar en Dios plenamente a pesar de lo que esté pasando. Mis ojos están puestos en Dios y yo decido tener el gozo de Dios en medio de las crisis, en medio de la adversidad, en medio de ese gigante que aunque él se mofe, se burle constantemente de mí, Dios me ha dado el poder para permanecer firme y para tener la victoria. La fuente de nuestro gozo es Jesucristo. El gozo proviene de la satisfacción de tener a Dios primeramente en nuestro corazón y no las cosas materiales. Tenerlo a Dios como el supremo tesoro. Es ahí donde nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios. Tener la confianza plena en la palabra. Pues Dios nos exhorta constantemente a regocijarnos. Filipenses capítulo 4 versículo 4 dice: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Gocémonos en el Señor. El apóstol Pablo escribe a los filipenses desde una cárcel. Y no hay gozo cuando uno está preso. Yo nunca he estado preso, pero he visto videos, he visto fotos de personas que no reflejan felicidad dentro de una cárcel. Y por último, Él prepara nuestros pies como sierva y me hace andar sobre las alturas. Una declaración que hace Habacuc. Y esto me lleva a pensar en un video que vi hace poco. Y tiene que ver con unas cabras que en una represa en Italia, ellas trepan las paredes a grandes alturas con el fin de poder comer los arbustos que nacen de las paredes de la represa, o con el otro fin de poder lamer las piedras, ya que contienen sal. Y esto me lleva a mí a pensar de que muchas veces pudiéramos nosotros decir que es imposible que esos animales estén allí. Pero ahora veamos la otra parte. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que es imposible que tú llegues a X lugar? Que es imposible que logres el propósito que te has trazado en Dios. Pero llega el momento en que Dios deja avergonzado a los sabios. Y aquellos que no te veían futuro, Dios dijo: yo veo futuro. Yo veo y te veo en otro lugar. Y te promueve Dios después de haberte procesado, después de que te veían como nada. Pero es ahí donde Dios trabaja en nuestras vidas y nos hace a nosotros llevar al punto de tener pies de sierva. Es necesario entender que las riquezas proveen una felicidad momentánea. Pero el profeta Habacuc está hablando de un proceso donde no hay nada, donde hay pura escasez. Que esta palabra pueda llegar a tu corazón.
que aún con todo lo que esté pasando a tu alrededor, tú puedes decir, yo me alegraré en el Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza y tomo la decisión de ser feliz y de tener ese gozo por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo produce el fruto en mi vida, el fruto del gozo, el fruto del amor, el fruto de tener esa paz en medio de cualquier adversidad. Oro por ti, Señor, gracias por la oportunidad. Y ruego que esto haya sido de gran bendición para las personas que lo escuchen y lo vean. Te pido, Señor, que puedas guardar, Señor, esta palabra en sus corazones y reproducirla, papá, para que sean bendecidos en medio de cualquier situación que estén pasando, que ellos puedan tener gozo en medio de la tristeza, en medio de la frustración, puedan reconocer que tú eres la fuente de toda paz y de todo gozo. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.